Santiago 2, 20 al 22. Comencemos, amados hermanos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Bueno, en este versículo podemos ver, amadas hermanas, como dice al inicio, ¿no? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bueno, en esta primera parte nos recalca la palabra de Dios que el hombre sin fe, la fe tiene que ir al lado de las obras. La fe sin obras es muerta. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros amamos al Señor, nosotros expresamos de dos maneras, expresamos dos aspectos, ¿no? La fe y las obras. Estos dos aspectos, la fe sola, fe solamente a estar dispuesto a reconocer o aceptar la verdad. Santiago está tan seguro de la verdad de su posición y de la fuerza de su razonamiento que pide a los propagadores del error que cedan. El hombre debatirá de la anterior manera, es vano en la mente de Santiago. Así Santiago indica su disgusto con él. La frase la fe sin obras, como les comentaba al inicio, tiene que ver mucho con, es una variación de la fe si no tiene obras. Por tanto, una fe que no se expresa en obras es sin cometer pecado. Cuando dice muerta, se refiere a lo que es estéril. Muerta es probablemente un cambio de parte de un escriba para hacer encajar la palabra con el versículo 26. Estéril quiere decir desocupado, ocioso. Esto lo podemos ver en Mateo 23, también en Tito 1:12 y en Mateo 26. La palabra quiere decir perezosa, inútil, no tiene ninguna conexión con el fruto. Es por eso que estos dos aspectos van en sí juntos, ¿no? La fe y las obras. Inútil es probablemente el significado que aquí en este versículo hace referencia. Y si comparamos este versículo con 2 de Pedro 1:8, sin fruto quiere decir inútil en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De nada sirve tener fe si no se expresa en la obediencia. Bueno, como entonces en esta primera parte, hermanas, lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que realmente nuestra fe tiene que ir acompañada de estas obras, las obras que hacemos en expresión de amor a nuestro Señor, el trabajar en el servicio a Dios, en las alabanzas propias, por ejemplo, de este ministerio, ¿no? En el primer ejemplo de Santiago es Abraham. Abraham es un ejemplo de fe. También el hecho de que es padre de los judíos y pues tiene nos da un gran ejemplo de fidelidad. Fue mencionado por los escritores judíos en algunos relatos eclesiásticos, incluso dicen, ¿no? Abraham fue padre de pueblos, padre de numerosos pueblos, y cuando Dios lo puso a prueba, se mostró fiel. En todas estas citas, nosotros podemos leer el libro de Génesis, ahí está, toda la vida que pues profesó Abraham, y una prueba grande que se le dio a Abraham, como ustedes saben, hermanas,
fue el sacrificar a su hijo. Y esta prueba fue una demostración de cuánta fe Abraham tenía con respecto al amor también que tenía por Dios. Los autores del Nuevo Testamento también tienen la fe de Abraham como ejemplo. Esto lo podemos ver también en Hechos 11:8, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, y también en Romanos 4:3. La palabra justificado ahora, hermanas. Ya en esta primera parte entendemos que nuestra fe realmente tiene que ir acompañada de las obras. Tenemos fe, tenemos esa confianza en el Señor y eso es muestra también del amor que le tenemos. Entonces siempre tiene que ir acompañada de obras, ¿no? Entonces un ejemplo de esto es Abraham. Y esto mismo, hermanas, de reunirnos cada día aquí en el momento de oración es una obra que también estamos demostrando al Señor. Después dice el versículo, no fue justificado por las obras Abraham, por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. En esta parte me gustaría resaltar la palabra justificado, que es una palabra clave en este versículo. Tenía dos significados generales. Uno de ellos era de indicar o mostrar que el proceder de alguien es sabio, justo. Esto era un significado frecuente en el Antiguo Testamento, donde Dios, al darle a Israel la victoria en la batalla, justificaba su causa. Esto también lo podemos ver en Mateo 11:19, en Lucas capítulo 7, versículo 35. 2. Ok, entonces, si continuamos con el versículo, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las palabras por obras en esta parte del versículo declaran dos motivos o razones por las que Abraham fue declarado justo. En este versículo, Santiago usa la palabra plural como lo había hecho anteriormente en el versículo 14, 17 y 18, que ya nuestras hermanitas han leído. Porque todavía está pensando en las cosas por las cuales se es salvo, obras junto con fe. Y la ofrenda de Isaac es un ejemplo, no es la conducta general de Abraham o toda su vida, ¿no? Sino el acto de la ofrenda. Sí, entonces, amadas hermanas, incluso, ¿no? Si nosotros vemos la de Abraham, la partida de su tierra natal, si vemos también en la vida de Abraham, otro ejemplo de fe que podemos ver es la partida de su tierra natal. Eso también lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 8 al 12, ¿no? Es muy difícil ahora, más hermanas, uno que vaya ciegas a otro país. Y ahora lo vemos en nuestra realidad, ¿no? Muchos de nuestros hermanos que migran. Esto fue lo mismo que hizo Abraham. Migró de su país con no saber dónde ir, solamente siguió la voz de Dios. Entonces vemos que un ejemplo de fe realmente es Abraham. Entonces, amadas hermanas, en conclusión, con este versículo, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Es decir, amadas hermanas, nosotras si no empezamos accionando en amor, porque esto no se refiere al tema del bautizo, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Para que uno se bautice, tiene que tener ser primero, ¿no? Y luego ya procede al arrepentimiento y luego se bautiza. Sin embargo, ya en la vida cristiana, cuando uno ya es cristiano, uno profesa su fe mediante las obras. Y es ahí donde nosotros también, por amor al Señor, hacemos muchas acciones, aunque no sepamos si es que nos vaya a ir bien o nos vaya a ir mal, solamente lo hacemos por amor al Señor. Y muchas veces vamos a tener que, como Abraham, caminar a ciegas o no saber el resultado, solamente seguir la voluntad de Dios. Y es ahí, en este camino, en el que nosotras vayamos a caminar, donde realmente se va a perfeccionar nuestra fe por medio de esas obras. Entonces, en esta reflexión, amadas hermanas, con esta reflexión quiero animarlas y motivarlas. Y yo también, asimismo, quiero motivarme a seguir trabajando para el Señor en todo lo que se pueda. De repente, haciendo esos sacrificios que hizo Abraham, sacrificios no, de hecho, matar pues, como él tenía que hacer, ¿no? A su hijo Isaac, sino hacer sacrificios quizás de levantarnos temprano, hacer sacrificios de quitar en nuestro día, en nuestro horario de trabajo, 5 minutos y pues apartarnos o ir al baño y orar y luego volver y seguir trabajando o dejar de cocinar y pues orar o asistir a las reuniones de estudio que habitualmente hay, ¿no? Ya sea en la iglesia, en la congregación, separando también así nuestro tiempo. Recordemos que todo lo hacemos en amor al Señor, ¿no? Y que nuestra fe, sin esas obras, declara el Señor que es muerta. Entonces tengamos una fe viva, una fe que accione en pro de la viña del Señor. Amén, hermanas. Que Dios las bendiga.